Y en el día de hoy vamos a ver lo que le he puesto por título un llamado urgente. Iba a poner un llamado de emergencia, pero después la gente iba a confundirla con una canción por ahí, entonces no era la idea. Y creo que realmente yo veo la Biblia de esa manera muchas veces. Yo veo la Biblia haciendo llamados que son llamados urgentes, que son llamados que no podemos seguir postergando, que son cosas que debemos recibir de parte de Dios, asumir con responsabilidad y alinear nuestra vida a lo que Dios nos esté hablando. Creo que la Biblia está diseñada para eso. Creo que Dios definitivamente ama a su iglesia. Creo que Dios ama lo que Él ha establecido. Esto lo hemos hablado aquí ya antes. Es Jesucristo mismo estableció la iglesia. La iglesia es idea de Dios. La iglesia no es idea de ningún hombre. Él mismo fundó la iglesia. Él dijo que sobre la revelación de quién era el Cristo, le dijo a Pedro, fundaría su iglesia, levantaría su iglesia y que ante esta iglesia el reino de las tinieblas, las puertas del Hades no iban a prevalecer. Eso dice la Biblia. Y Dios en su amor nos dejó la palabra, nos dejó enseñanzas, sigue levantando generación a generación hombres que aman al Señor y que pueden dejarnos de sus enseñanzas, que pueden capacitarnos, porque definitivamente la iglesia no es una estructura, no es una denominación. No estoy hablando que Dios ama a los evangélicos, tal o no. Dios ama su iglesia. Y la iglesia es formada por todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. La iglesia la forma todos aquellos que han reconocido la necesidad que tienen de un Salvador y han reconocido que Jesucristo es ese Salvador que necesitan en sus vidas. Pero cuando nos reunimos, familia, no nos reunimos para entretenernos. Qué chévere adorar juntos, qué chévere poder tener videos, poder tener una cosa, poder tener la otra. Pero el propósito de la iglesia no es entretenernos. El propósito de la iglesia es entrenarnos, ser entrenados por Dios para las cosas que vienen. Ser entrenados por Dios para asumir en la vida todo lo que enfrentamos de una manera correcta, para que en el proceso, sea cual sea que estemos viviendo o vayamos a vivir, nuestro corazón sea guardado, nuestra fe sea fortalecida. Entonces, cuando nos reunimos, no nos reunimos para pasar un tiempo chévere. Qué bueno que la pasamos chévere, pero no es la función principal de la iglesia. La función principal de la iglesia es que nos edifiquemos unos a otros. La función principal de la iglesia es que seamos fortalecidos, animados, edificados, capacitados para todo lo que vamos a enfrentar en nuestra vida. Y yo creo que realmente es lo que creo. No puedo asegurarlo, ¿ok? No puedo comprometer mi palabra totalmente, pero estoy casi seguro que estamos viviendo en la generación que va a ver la segunda venida de Cristo. Por lo que se ve en las profecías bíblicas, por las cosas que se vienen cumpliendo, por las cosas que se están anunciando, que vienen para la Agenda 2030, para todo lo que el mundo está ocurriendo, da a entender y parece que esta generación posiblemente, y otra vez no lo puedo asegurar, pero estoy casi seguro que esta generación verá el regreso de Jesucristo por segunda vez. Veremos este acontecimiento tan glorioso que si usted lo piensa un poquito, más bien la iglesia, en vez de anhelar esto con esperanza, tiene miedo. Porque ha visto películas que lamentablemente no reflejan el corazón de Dios para el final de los tiempos. Han escuchado quizás enseñanzas y solo ven lo terrible, lo horrible, lo horroroso, será destrucción por todos lados, pero los apóstoles entendían algo acerca de este evento, que lo anhelaban con esperanza. Lo anhelaban con esperanza. Y eso yo creo que está por ocurrir. No sé si en 10 años, no sé si en 20, no sé si en 30. La Biblia es asombrosa. La Biblia dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo. Eso dijo Jesús, ¿verdad?
Pero no quiere decir, pero sí dijo Jesús, pero cuando pasen estas cosas, sepan que el fin está cerca. Es decir, no vamos a saber el día y la hora exacta, pero vamos a poder reconocer la generación y la temporada donde la cosa está cerca. ¿Sí? Y no vale la pena perder el tiempo en ver qué día, cuándo es, si es el 20 de octubre, de qué año. No importa. Lo importante, y luego Pablo se lo dice a la iglesia de Tesalónica, le dice, ustedes no son de la noche para que este día los agarre por sorpresa. Ustedes deberían entender por lo que está sucediendo que el tiempo está cerca, que esto puede suceder en cualquier momento. Pero para que esto suceda, Dios ha establecido proféticamente un paso anterior. Y de eso quiero hablar. Este es el llamado urgente que Dios está haciendo a la iglesia. La Biblia establece, esto está en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor. El día grande que dice ahí y terrible. Y parece día grande y día terrible. Le voy a explicar. Para los hijos de Dios, para los que hemos creído en Jesucristo, será un día grande, glorioso, asombroso, maravilloso. Pero será terrible para aquellos que rechazaron la salvación, para aquellos que escucharon y decidieron no creer, decidieron no aceptar. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, así no vendré a herir a la tierra con destrucción total. Y Dios utiliza esta imagen y voy a solo a poner un poco de contexto porque no podemos profundizar en esto y no es el tema de hoy. Pero Dios, Elías ya había sido un hombre, ya había existido, ya había cumplido su propósito. Pero Dios en esta profecía dice, antes de que venga el día grande y temible del Señor, antes de que venga Jesucristo, tanto por primera vez como por segunda vez, primero voy a enviar Elías. Primero voy a enviar a alguien que prepare el camino. Primero voy a enviar a alguien que prepare los corazones, que prepare un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y en Mateo 17, del 10 al 13, encontramos esto. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Claro, los maestros sabían esta profecía y decían, este hijo de carpintero no puede ser el Mesías, porque Elías no ha venido. Y la profecía bíblica dice que primero tenía que venir Elías, así que no tiene sentido y era la discusión que tenía. Y Jesús les explica a sus discípulos, sin duda Elías vendrá, futuro, ¿ok? Y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Versículo 12, pero les digo, Elías ya vino, pasado, 2 tiempos, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de ¿quién? De Juan el Bautista. Y quiero hablar una sola característica de Juan el Bautista. Yo creo que podemos hacer una serie entera de lo que la Biblia habla acerca de este hombre, porque es muy interesante y yo creo que refleja lo que debería empezar a caracterizar la iglesia que está viviendo en esta generación. Pero me voy a enfocar solo en una, pero ahí lo vemos. Juan el Bautista, perdón, era el Elías que tenía que venir antes de que Cristo apareciera, de que el Verbo se hiciera carne. Pero antes de la segunda venida, la Biblia establece que Dios enviará el espíritu de Elías. Pero ahora no será sobre un hombre. Ahora será sobre su pueblo, sobre aquellos que han creído en él. Y Dios pondrá en nuestros corazones el ánimo de hacer lo que hacía Juan el Bautista, que decía, yo solo soy una voz que clama en el desierto, arrepiéntanse y vuelvan sus corazones a Dios. Y ese, dice la Biblia, Romanos capítulo 5, que se nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Y literalmente dice, es como si Dios rogase a través de nosotros al mundo, reconcíliate con Dios. La misma tarea que tenía que hacer Juan,
ahora lo tiene que hacer la iglesia. Y Dios nos dio ese ministerio. ¿Para qué? Para preparar el camino al Señor. Para preparar a un pueblo bien dispuesto para recibir de parte de Dios el llamado y lo que va a suceder. Y así que vamos a entrar en el punto número 1. Y quiero enfocarme únicamente quizás en una de las características. Otra vez, yo creo que podemos estudiar cada una, pero sería una enseñanza muy larga. Creo que tendríamos que dividirla en varias enseñanzas. Pero he sentido muy fuerte de parte de Dios esto, para asumirlo en este año, en todo lo que queda de año y todo lo que Dios nos dé de vida como parte de lo que vamos a vivir. Número, vivir de una manera, ¿qué dice ahí? Sobria. Y en Lucas 1, cuando Dios está hablando de Juan, versículo 15 al 17, dice, porque él será un gran hombre delante del Señor. Está hablando de Juan el Bautista. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos, lo que dice Malaquías, y guiar a los desobedientes a la sabiduría de lo justo. De este modo, ¿qué tenía que iba a hacer? Preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y nuestro llamado como iglesia es a vivir, y voy a dedicar unos minutos para explicarlo, a vivir de una manera sobria. Y la enseñanza, por si alguno lo está pensando, no tiene nada que ver con si está bien o no tomarse una copita de vino. No tiene nada que ver con si está bien o no tomarse una cerveza. Ya lo vamos a explicar, porque no tiene nada que ver con eso. En el contexto bíblico había nombres a los que Dios les pedía lo que se denomina en el Antiguo Testamento el voto nazareo, que literalmente tenían prohibido probar una gota de vino. Pero eran ciertos hombres, no era un tema de que ahora los cristianos, no, ya lo vamos a ver. Es necesario entender, y ya lo vamos a ver en varios versículos, que Dios llama ahora a la iglesia, no solo a Juan, sino a la iglesia a vivir de una manera sobria, a vivir de una manera que reconoce algunas cosas que son importantes. Y aquí quiero aclarar, Elías y Juan el Bautista eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres con debilidades, no flotaban, no andaban en una nube, eran gente ordinaria con una entrega extraordinaria a Dios. Eso es lo que tenían de diferente. Pero eran hombres con debilidades. Santiago 5, del 17 al 18 dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Era un hombre, porque claro, uno ve todo lo que sucedía, lo que este hombre hacía, lo que Dios hacía a través de... Y uno decía, claro, pero es que este tenía que ser, no. Era un hombre con debilidades. Vamos a encontrar a Elías en la Biblia batallando con la ansiedad, con la depresión. Un hombre usado por Dios que en un momento de su vida dice, no, quítame la vida, no quiero vivir más. Luchando con la ansiedad, luchando con el temor, luchando con la depresión. Esto lo vemos porque era un hombre que amaba al Señor, que buscaba al Señor, pero al final un hombre con debilidades. Y lo mismo vamos a encontrar en Juan. Juan, miren, esta escena es, Juan aparece Jesús y el mismo Juan lo ve. No había foto de Instagram para reconocerlo. No había una foto de perfil de cómo iba a ser el Mesías. Pero apenas lo vio, el Espíritu puso en su corazón y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A todo el pueblo le dijo, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es de lo que todas las profecías hablan, Él es. Y usted sabe, ocurre el bautizo, todo eso. Capítulos más adelante, Juan manda a sus discípulos a decirle, pregúntenle
si Él es el que estábamos esperando. Porque era un hombre natural, ordinario, que luchaba con sus dudas, que luchaba con sus temores, que se vio en la cárcel a punto de morir. Dijo, no tiene sentido lo que está sucediendo, yo cumplí con mi parte, ¿por qué estoy viviendo esto? Y luchaba con todos esos pensamientos y manda a sus discípulos, pregúntenle si Él es. Lo había reconocido antes, pero luchaba con las dudas, así como nosotros luchamos con nuestras dudas. Porque hemos podido leer cosas en la Biblia, hemos podido recibir palabras de Dios, estaré contigo, te voy a sostener, te voy a proveer, pero en los momentos en los que estamos viviendo algunas situaciones, dudamos y eso es normal. Este hombre le pasó y Jesús no le responde concretamente a los discípulos. Díganle lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen. Los enfermos son sanados. Díganle eso. No sabemos cómo respondió Juan después de esto, pero estoy seguro que al recibir la noticia dijo, Él era. Mi trabajo, yo creo sinceramente que Juan estaba preocupado al saber que quizás iba a morir de haber cumplido su tarea. Dijo, mi tarea era preparar el camino. Si este no era, no lo logré. Pero si Él es, hice mi tarea bien. Hice bien lo que tenía que hacer. Entonces vamos a encontrar que son hombres ordinarios, que se entregaban al Señor. Pero vamos a encontrar en el Nuevo Testamento a Dios ahora llamando a la iglesia a ser sobrios, a vivir de manera sobria. Ya lo vamos a profundizar un poco más. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 6 dice, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Aquí la Biblia no está diciendo que no duermas. Nos entendemos, ¿verdad? Aquí la Biblia no está hablando del descanso físico. Está hablando de que el mundo está adormecido con muchas cosas. Está hablando de que la gente que no cree en Jesucristo hoy está dormida. No tiene vida en sí mismo porque no pueden tenerla, porque necesitan la vida que solo da Cristo. Y Pablo dice, ustedes tienen esa vida, así que no durmamos como los demás. Mantengámonos atentos y sobrios. Tito 2 del 12 al 13. Voy a mencionar solo algunos. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vivimos el llamado de Dios es vivir de una manera sobria, justa y piadosa mientras aguardamos la esperanza bendita, la bendita esperanza de esa segunda venida. Primera de Pedro 1:13, por eso con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. La Biblia habla, y no tengo el tiempo para profundizarlo, pero la Biblia, y aquí vamos a entrar en el tema, la Biblia no está hablando de vino, la Biblia no está hablando de cerveza, la Biblia no está hablando de sidra, de licor, no está hablando de eso. La Biblia habla de un vino que hay en el mundo que está diseñado para adormecerte, que está diseñado para llenarte tanto y para embriagarte y envolverte tanto que no puedas ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, que no puedas ver lo que Dios puede hacer en tu familia. En Apocalipsis 17 y 18, no lo vamos a leer ahorita por tiempo, pero lo puede revisar. Usted tome nota y revísenlo en su casa. Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, vamos a encontrar que la Biblia dice que el vino de Babilonia, el vino del mundo, que son los placeres, que son todo lo que el mundo está buscando, embriagó incluso a algunos santos, que está embriagando y adormeciendo a la iglesia.
Y vamos a encontrar en esos capítulos a Dios pegando un grito, un llamado urgente. Huyan de ahí. A sus pueblos, a sus hijos, a sus santos les dicen, salgan de ahí, no beban de ese vino. Y lo van a encontrar ahí y ahí literalmente vemos, y quiero que sepas que eso es algo que está sucediendo hoy. El mundo nos está sirviendo vino con un solo propósito: desviarnos, desenfocarnos de Dios y impedirnos vivir de una manera sobria delante de Dios. Este vino tiene como objetivo embriagarnos de placeres, embriagarnos, desenfocarnos de lo que es realmente importante en la vida de una persona, enfocarnos solo en el dinero, enfocarnos en las posesiones. Y cuando Jesús dijo, la vida del hombre no depende de las cosas que tiene. La vida del hombre no depende de eso, ni se mide por eso. Hagan tesoros en el cielo. No solo piensen en las riquezas naturales de este momento. Hagan tesoros en el cielo. Pero este vino nos quiere embriagar. Y normalmente uno no se embriaga con un sorbo de vino, ¿verdad? Si usted se prueba un poquito normal. ¿Cuándo llegamos al estado de embriaguez? Cuando no hay autocontrol, cuando no hay dominio propio, cuando tomamos una y otra vez y llega a ser en muchos casos una enfermedad, llega a ser en muchos casos una adicción y vemos historias que eso empieza a afectar a la familia, empieza a afectar la salud de la persona y empieza a volverse un problema, algo que técnicamente no es un problema. Tomarse una copa de vino no tiene nada de malo, por si alguno tiene la duda. No tiene nada de malo, no es pecado. El problema es cuando no es solo una copa, sino 2 y 3 botellas y entramos en un estado de embriaguez donde nuestros sentidos, ¿qué pasa cuando nos embriagamos? Nuestros sentidos dejan de funcionar correctamente, no vemos claramente, no oímos. Usted ve una persona borracha y está gritando porque es que su oído está afectado, no se da cuenta, no puede caminar. Espiritualmente, esto es lo que el enemigo quiere hacer en la vida de los hijos de Dios. Que no puedan ver con claridad lo que viene y no viene de Dios. Que no puedan oír con claridad la voz de Dios. Que no puedan avanzar de manera recta, sino que, y otra vez, no te estoy diciendo que este vino puede venir de distintas maneras. Pornografía, amor al dinero, placeres temporales, entretenimiento. Pero no somos extraterrestres. Yo no estoy diciendo que no veas una película, que no veas una serie, que no escuches la música que te gusta en Spotify. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de ser sobrios. Y ya vamos a ver. Punto número 2. Hay un llamado de Dios para la iglesia a la sobriedad. Primera de Pedro 5:8, sean sobrios y velen. Su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sean sobrios, ¿por qué? Porque el enemigo quiere devorarlos. Porque ver una serie no tiene nada de malo. El problema es cuando te lanzas maratón tras maratón tras maratón y dejas de leer la Biblia. Ahí es donde empieza el problema. Y ya no quieres venir a la iglesia. Y ya no quieres orar. Y ya no quieres reunirte con alguien para hablar de Dios. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, nos embriagamos de esto. Y perdimos el norte. Perdimos el objetivo. Perdimos lo que Dios quería con nosotros. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Juan 10:10. El propósito del ladrón, ¿qué es? Matar, robar y destruir. Familia, no es para que temamos. Dios no nos manda a temerle al diablo. Debemos temer a Dios. Los discípulos le preguntan y Jesús les dice, no teman a aquel que solo puede destruir el cuerpo.
Teman a aquel que puede tomar su cuerpo y su alma y echarla en el infierno. Eso no lo puede hacer el diablo, eso solo lo hace Dios. Teman a Dios de una manera consciente. Pero definitivamente sí tenemos que ser conscientes de que Satanás no quiere jugar con nosotros, de que Satanás no quiere entretenerte un ratico, de que Satanás no quiere que seas feliz por un ratico, ese no es el interés de Satanás. El propósito del enemigo es entrar a tu vida para matar, robar y destruir todo lo que pueda. Solo que no te lo va a decir de frente, pero ese es el propósito, todo lo que él hace. Entonces, la Biblia nos llama, y hoy más que nunca, por eso lo he nombrado así, hoy más que nunca es un llamado urgente. Hoy cuando estamos rodeados de tantas cosas, tanto entretenimiento, tanta música, tantas cosas, tanto que nos llena el alma, que nos llena, y llega un momento que si no nos damos cuenta, vamos a ser embriagados con el vino del mundo y vamos a dejar de buscar a Dios. Y vamos a dejar de pedir la gracia y la misericordia de Dios. Y otra vez, no, que tú escuches la música de no sé quién, no tiene nada de malo. ¿Me estoy explicando? No es pecado que si te gusta escuchar un merenguito, una salsa, lo que sea. No es pecado. ¿Dónde está el problema? Que desde que te levantas hasta que te acuestas es lo único que escuchas. Que no apartas un momento en el día para arrodillarte y adorar al Señor. Que está bien, escucha lo que quieras, pero aparta momentos en tu vida para adorar al Señor. Para no solo escuchar los mensajes que estos cantantes tienen para decir, sino también para escuchar música que edifique tu espíritu. Música que levante, que te lleve a adorar. El problema es ese, el problema es que nos embriagamos porque solo estamos consumiendo el vino del mundo y no estamos apartando tiempo para leer la Biblia. No estamos apartando tiempo para orar y no nos damos cuenta que empezamos a ser programados para pensar lo que estas canciones dicen. Y otra vez, quiero que me entiendas muy bien, no está mal que lo escuches. Yo también tengo mis momentos y en mi casa donde sí ponemos música que nos gusta, que no son cristianas, un ratico y ya. Pero no nos embriagamos. Y vamos a ver que Primera de Pedro 4:7. El fin de todas las cosas se ha acercado. Sean pues prudentes y sobrios en la oración. Primera de Corintios 6:12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y de esto se trata ser sobrio. De esto se trata. Mire, una cerveza para una persona no tiene ningún problema, a menos que la persona tenga un problema con el alcohol. Entonces, a mí no me ocasiona ningún problema. Pero si la persona está luchando con la adicción al alcohol, una cerveza puede ser destructiva para su vida. ¿Me estoy explicando? Entonces aquí es donde Pablo dice, no todo nos conviene. A lo mejor si usted no tiene ningún problema, bueno, está bien, comparta con su familia y tómese una cerveza, está bien. Pero si tiene un problema en esa área, lo mejor es evitarlo totalmente. Y ahí Pablo le dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y sigue diciendo la Biblia, y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo a nada. Esto es ser sobrios. Mire, familia, hay gente que literalmente hoy es esclavo de Netflix, de las series, de las temporadas. Y no te das cuenta que a lo mejor eso te ha atrapado de una manera. Está bien, ve lo que quieras ver. Yo necesito el entretenimiento en mi vida. Pero ser sobrios, y ahí vamos a ver algunas definiciones. Ser sobrios es ser moderado y templado. ¿Qué quiere decir eso? Es una persona que sabe decir hasta aquí. Ser sobrio es una persona que dice, ok, voy a ver una película hoy y hasta ahí. Puedo seguir viendo otras películas, series, sí, pero decido, ¿sí? Decido hasta aquí. Eso es ser sobrio.
Ser sobrio no es una persona que no toma. Ser sobrio es una persona que se toma una copa y cuando lleva la segunda y empieza como a erguirse, dice, hasta aquí. Eso es ser sobrio. Dice, no más. Es una persona que tiene la capacidad de decir, aunque le gusta mucho esa música, aunque le guste mucho esa serie, aunque le guste mucho esa película, aunque le guste mucho el TikTok, aunque le guste mucho el Instagram, lo ve un rato y luego tiene la capacidad de decir, hasta aquí, no más. Me entretengo un poco, pero no voy a darle mi vida a eso. No voy a enfocar mi vida en eso. Eso es ser sobrio. Porque el problema no es la película, ni la serie, ni la canción, sino que nos envolvemos y perdemos la capacidad de decir hasta aquí. Y esto se lo he compartido a los jóvenes. Les digo, que siempre me dicen, mira, que no has visto esta serie, que no. No, y sí veo. Pero yo les he dicho, pero yo en mi mente, esto soy yo. Y si yo no puedo dedicar 4 horas de mi día a ver una serie, cuando en la mañana leí la Biblia 30 minutos. No puedo. Digo, no puedo porque para mí no tiene sentido. Entonces, en la medida que voy a ver una película, trato de dedicar más tiempo también para la lectura de la Biblia, para la oración, porque esto no es un llamado solo para los pastores, es un llamado para todo hijo de Dios. Necesitamos entender que estas cosas que nos entretienen un ratico no tienen nada de malo hasta que nos envuelven. Hasta que se vuelve todo y hasta que consume nuestro tiempo, consume nuestros recursos, consume todo y perdemos el norte y el enfoque de que necesitamos también dedicar tiempo para la oración, de que necesitamos también dedicar tiempo para la lectura de la Biblia. Que está bien, lánzate tu maratón de series, pero también lánzate un día de oración y ayuno. Ese es más difícil, ¿verdad? Ese es más difícil, pero hazlo. Yo se lo he dicho a los muchachos, está bien, ve tus videos en YouTube, pero ve una prédica también. Ve algo que te edifique. El tema es ese, el tema no es volvernos religiosos y decir no más esto y no más lo otro, no. Ser sobrios y poder decir hasta aquí. Ser sobrios es no confundir bendición con ambición. Yo creo que Dios quiere bendecirnos. Yo creo que Dios quiere prosperarnos. Yo creo eso. Lo veo en la Biblia de muchas maneras. Dios anhela traer orden a la vida de las personas. Dios anhela que las personas aprendan a administrarse, a ser buenos mayordomos de las cosas que tienen. Y Dios quiere bendecir. Pero ser sobrio es no confundir. Y no poner todo nuestro enfoque en las cosas materiales. No, Dios me va a bendecir y voy a tener. No te enfoques solo en tener. Porque ahí se nos va el corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y es no confundir esto. Claro que sí, qué bueno que cuento con la bendición de Dios. Qué bueno que tengo la bendición de Dios, pero no puedo confundirla con mi ambición personal. No puedo confundirlo y ser sobrio, es decir, esto viene de Dios y poder tener ese discernimiento, ver claramente. Por eso necesitamos mantenernos sobrios. ¿Qué viene de Dios y qué no? Poder tener nuestros sentidos espirituales activos para preguntarle a Dios, Dios, esta oportunidad de trabajo, esta opción de irme del país, esto viene de ti, Dios. Claro, posiblemente me va a ir muy bien económicamente, pero esto es lo que tengo que hacer en este tiempo, eso es ser sobrio. Mateo 6:33, Jesús les dice a sus discípulos, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y se les dará todo lo que necesiten. Nuestro Dios es un Dios proveedor, es un Padre que nos ama, que cuida de nosotros, que nos ayuda y que quiere bendecirnos. Pero no podemos poner nuestro enfoque, nuestra vida no puede girar en torno a las cosas materiales. Necesitamos mantener nuestro corazón en el lugar correcto. Ser sobrios es no buscar, lo externo y superficial, sino lo interno y profundo. No hacer lo que todo el mundo hace, no vivir. Y hoy es difícil con el tema de las redes sociales, ¿verdad? Pero hay gente
que está embriagada con ese vino. Y vive de los likes, de los comentarios y de la opinión que tienen los demás, de su peinado, de su ropa, de lo que sea. Y viven con eso. Y viven con esa y se alegran cuando reciben un buen comentario y se deprimen cuando reciben uno de esos mal comentarios que salen en las redes. Y la gente vive enfocada en eso, pero lo externo, lo superficial, lo temporal, lo terrenal, dice la Biblia, va a pasar. Todo se va a acabar, todo. Y lo único que va a permanecer es lo que internamente ha estado ocurriendo en nuestro corazón, lo que genuinamente ha estado pasando en nuestra vida. Sobriedad, yo lo puedo resumir aquí, sobriedad es carácter. Sobriedad es poder decir, tener dominio propio y carácter. Miren, una persona que no se mide en la corrección con sus hijos, termina maltratándolos. Necesitamos ser sobrios incluso para corregir a nuestros hijos. Necesitamos ser sobrios para el trato que le damos a nuestra esposa. Necesitamos ser sobrios para ver qué cosas asumimos y cómo lo hacemos. Y este es un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo formamos parte de la generación que va a preparar el camino para la venida del Señor. Que va a preparar al pueblo de Dios para recibir de parte de Dios. Termino con esto. Punto número 3. Debemos tomar una decisión. Efesios 5 del 13 al 20 dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Dile a la persona que está a tu lado, ten cuidado. Ten cuidado de tu manera de vivir. Y sigue diciendo, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos y no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y aquí viene quizás un versículo que muchos hemos leído, versículo 18. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Fíjense que es una decisión. Fíjense que es una decisión. No es que Dios llena a algunos y a otros no. Es una decisión. Tú decides embriagarte con vino, con el vino del mundo, con todo lo que el mundo te ofrece, o decides ser sobrio y ser lleno del Espíritu Santo. Está disponible para todo el que ha creído en Jesucristo. Ahora, ¿cómo somos llenos? Versículo 19. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, así como una copa de vino no puede embriagarnos, 5 minutos de oración al día no pueden llenarnos del Espíritu Santo. Para ser llenos, para ser saturados, para ser realmente controlados por el Espíritu Santo, necesitamos dedicar más tiempo. Necesitamos que no orar 5 minutos, orar un poco más. Necesitamos no solo escuchar una canción en la mañana, escuchar un poco más. Necesitamos no solo escuchar un podcast de 5 minutos, escuchar un poco más, leer más de un capítulo al día, leer un poco más. Porque tenemos el anhelo, y este es el anhelo de Dios, ese es el llamado de Dios. No te dejes embriagar con lo que el mundo te ofrece. No te dejes enloquecer, no dejes que tu mente sea revuelta con todo lo que el mundo ofrece. Sé sobrio. Pon límites en tu vida. Pon límites a las cosas. Y busca de Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Y me encanta porque es literalmente estar rodeados. Anímense, para eso nos reunimos. Anímense unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales.
Anímense, es literal. Si quieres ser lleno del Espíritu, necesitas rodearte de muchas cosas para que el Espíritu Santo constantemente esté llenando tu vida. Necesitas estar rodeado, necesitas construir una atmósfera, un ambiente en tu casa, en tu cuarto, en tu carro, donde sea, para que constantemente estés escuchando la palabra de Dios, para que constantemente estés escuchando la voz de Dios, para que constantemente estés siendo edificado por la palabra de Dios. Pero así funciona tanto para la derecha como para la izquierda. Si te rodeas de solo mensajes de este mundo, con la mentalidad de este mundo, el humanismo, el hedonismo, todo lo que este mundo predica es lo que va a abundar en tu corazón. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y Dios anhela que su iglesia, aquellos que van a preparar el camino, sean llenos del Espíritu de Dios. Y el versículo 18 dice, no te embriagues con vino, porque esto te va a llevar al desenfreno, te va a llevar al descontrol, te va a llevar a tomar malas decisiones. Pero en cambio, decide ser lleno del Espíritu. Y quiero que oremos por esto mientras se reparte porque vamos a compartir la cena del Señor. Pero quiero que oremos por esto, familia. Quería entrar con la serie desde hoy, pero tenía esto en mi corazón desde hace unas 3 semanas. Es algo que Dios ha estado hablándome a mí personalmente, para mí, para mi familia, pero también para la iglesia. Si no somos conscientes de la necesidad de ser sobrios en este tiempo que estamos viviendo, el mundo nos va a arrastrar. El mundo nos va a arrastrar y no nos vamos a dar cuenta, con el entretenimiento, con los placeres, con una cosa, con la otra. El mundo nos va a arrastrar. Y usted dice, bueno, no importa que me arrastre. No, sí importa, porque te va a apartar del propósito de Dios. Te va a apartar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te va a apartar y en unos años vas a vivir frustrado de todo lo que sabías que Dios quería hacer y no ocurrió por tus decisiones. Dios no quiere que vivas eso. Podemos tomar la decisión. Sí, y esto es un llamado para cualquier edad. Para los jóvenes, para los más adultos. Todos necesitamos entender, y solo traje algunos versículos, pero usted búsquelo en su casa. Busque la palabra sobrio en el Nuevo Testamento y va a encontrar muchos versículos más. Que es un llamado de Dios. Porque tenemos que entender, si no somos sobrios, si no tomamos dominio propio en algunas situaciones, vamos a ser confundidos. Es por eso que la Biblia dice que en el final de los tiempos muchos se apartarán de la fe. ¿Saben quién se va a apartar de la fe? Aquellos que están embriagados con el vino del mundo. Aquellos que viven en ofensa, como todo el mundo. Ahorita estamos en una generación de ofendidos. Entonces hay gente en la iglesia que se ofende y ofendidos por todo. Y vamos a estar copiando las conductas del mundo cuando debería haber una diferencia. Porque vivimos con la esperanza puesta en la roca firme que es Cristo.